Hola, buenos días a todos, bienvenidos a este espacio. Yo soy Natalia Peláez, soy CEO de Blacksheep y me complace enormemente a invitar a estos dos grandes invitados, José Clavijo, e-commerce engineer de Vitex, y María Fernanda Quiñones, presidenta de la Cámara de Comercio Electrónico. Bueno, la idea de este espacio es que sea un abrebocas para el lanzamiento del reporte de industria de e-commerce Blackstats, que venimos lanzando ya hace 10 años alrededor de esta época. La idea es contarles un poco acerca de cómo vienen las tendencias, las cifras a nivel mundial, Latinoamérica, Colombia, del comercio electrónico, cuáles son las principales categorías que más se mueven, cuáles son esas tendencias que deberían tener en cuenta los grandes negocios para poder crecer sus ventas digitales. Y al final vamos a hablarles un poco acerca de la transformación digital en las grandes empresas para lograr tener una mayor rentabilidad en sus negocios. Bueno, empecemos. Empecemos acordándonos un poco de la dinámica de hace 5 años. Este mes cumplimos 5 años de pandemia. En marzo del 2020 fue la pandemia. En la pandemia claramente aceleró bastante las ventas digitales a nivel global, pues porque ya los compradores tenían que estar en sus casas y pues sí o sí tocaba comprar a nivel digital. Así que comparando esas cifras versus el crecimiento de este año, en el 2020 las ventas de e-commerce minorista a nivel global creció un 28%. En los años siguientes estas ventas vinieron asentándose un poquito, igual estando a doble dígito de crecimiento. 2021 tuvo una caída, pero igual un crecimiento de 17%, comparado, por ejemplo, con la caída minorista de las tiendas físicas, que fue un 12%. 2023, canal e-commerce creció un 10%, y año pasado, canal e-commerce de ventas minoristas a nivel global creció un 8.3% versus ventas físicas que crecieron un 3.4%. Acá uno de los grandes ganadores del comercio electrónico minorista, lo hablamos en el pasado reporte de industria, fue México. México creció un 24% en 2023 y año pasado creció un 20%. Es un país que realmente sigue encabezando el top 15 de los países a nivel mundial, con más ventas de e-commerce a nivel de su comercio minorista. Y ahora pasamos un poco a Latinoamérica, la región que nos incumbe, la región que nos encanta y de donde somos. Pues el año pasado Latinoamérica fue la segunda región que más creció a nivel de e-commerce minorista en el mundo. Creció 10.2% versus África, que fue la primera que creció un 13%, seguida por Norteamérica, que creció un 8%. Bueno, acá cuéntanos un poco, María Fernanda, ¿cómo ven ustedes desde la Cámara de Comercio Electrónico? ¿Qué pasó el año pasado en Colombia? Que sabemos que Colombia pues en general en Latinoamérica fue un año bastante complicado, tuvimos una desaceleración económica en general, pero ustedes de la Cámara, ¿qué vieron? Pues mira, ya el 2024 empezamos un poco a tener una recuperación de las variables macroeconómicas que impactaron de forma muy relevante el año 2023, digamos que ya se empieza a ver un comportamiento mucho más positivo. En el 2023 crecimos un 20%, que implicó, digamos, un decrecimiento frente a los años anteriores que veníamos creciendo, digamos, a un 40% luego de la pandemia. Incluso antes de la pandemia el comercio electrónico venía teniendo un comportamiento pues, de crecimiento a 2 dígitos, que naturalmente por todas esas variables que tú mencionas tiene como una gran expansión en estos años y genera, digamos, un traslado de las dinámicas de consumo al ambiente digital. En el 2024 específicamente lo que vemos es un crecimiento frente al 2023. Hicimos, digamos que una facturación de cerca de 105 billones de pesos en compras, digamos, por internet, que representa un crecimiento del 26% frente al año anterior, y eso es algo positivo que vemos va a venir ajustándose, digamos, en este año. Las proyecciones que tenemos para el 2025 es crecer cerca de un 19%. O sea, venimos como estabilizando un poco ya la industria, igualmente frente al crecimiento del canal físico, que tuvo, como tú mencionas también, pues una contracción importante. Yo creo que estamos optimistas, es decir, el desafío, además de crecer,
¿no es cierto? Es llevar el comercio electrónico a todas las categorías de consumo de los colombianos, y yo creo que eso es lo que todavía no hemos logrado, es decir, hay una mayor cantidad de personas que hacen transacciones digitales, pero son personas que todavía tienen un nivel adquisitivo muy alto, que se encuentran, digamos, que en la punta de la pirámide, en actividades que son esencialmente actividades suntuarias o de tickets, digamos, muy altos. Entonces yo creo que ahí es como todavía la ruta, pues, que tiene por conquistar la industria. Sobre todo llegar a la zona rural, ¿no? Sí, las zonas rurales de los países. Eso es, digamos, que una complejidad adicional. Nosotros en la Cámara hemos venido haciendo un proyecto súper lindo. Yo creo que ha sido, digamos, el proyecto que más satisfacción profesional me ha generado, porque ha implicado el rompimiento, pues, de paradigmas. Hacer campo y ruralidades de Bogotá es pues iluso, y eso, digamos, fue algo que tuvimos que enfrentar para llevar estas iniciativas de digitalización del agro, que pues han sido, digamos, financiadas por Google en un programa que tenemos en la Cámara justamente para los temas de agro, que se llama Ya Estoy Online Agro, o Agro Digital. Y entonces tuvimos este desafío de llevar contenidos que obviamente no se pueden llevar de forma digital, tocaba hacerlo de forma presencial, tocaba hacerlo en un lenguaje distinto, que generara realmente confianza. O sea, fue todo un desafío, y hoy podemos decir que tenemos pues unos resultados muy, muy favorecedores. Hemos llegado a más de 500 municipios, hemos registrado a más de 45.000 campesinos, capacitado a 25.000 campesinos, hemos vendido ya en las diferentes ruedas como de negocio, que son, digamos, días un poco como de cosecha y eso, como que le llamamos distinto a ruedas de negocio, ya casi que cerca de 700 toneladas en alimentos. Entonces yo creo que es una ruta compleja, es una ruta que no debería estar haciendo el gremio solo. Yo creo que es una ruta que debe ser también incorporada por el país mismo, ¿no? Que es llevar las eficiencias de la economía digital a realmente toda la productividad del país, porque sin duda lo que hace la digitalización pues es aumentar la productividad. De acuerdo. Tú hablabas un poco acerca de también la venta física. Acá la venta física es bien importante. Nosotros hoy en día vemos en el mundo que la venta física pesa el 60% del total de las ventas minoristas a nivel global. Aún así, la venta digital es bastante interesante. Si tú vienes a nivel Latinoamérica, vemos que es un 75-25, la venta digital creciendo cada vez más, el comercio minorista a nivel LATAM. Y ahora cuéntanos un poco, José, vos cómo ves esta tendencia, qué tipo de tips le puedes dar a las empresas para que logren que sus ventas digitales aumenten, y más en este año que vemos, como dice María Fernanda, tenemos un escenario positivo, vemos las ventas digitales que vienen creciendo, vemos más categorías y más comercios que vienen entrando a sumar, digamos, a este número. ¿Qué podrías decirle a estas empresas para que logren capitalizar estos esfuerzos en digital? Pues mira, yo creo que hay varias cosas importantes en las cuales las empresas tienen que trabajar. Esto creo que no es una realidad para ninguno de ellos, pero el tema de la eficiencia en términos de rentabilidad creo que es lo que va a hacer que esto funcione definitivamente. Hoy todavía el consumidor no es consciente de eso, entonces el consumidor espera todavía, uno de los drivers más importantes para ellos es el free shipping, el delivery express, o sea, muy orientado hacia la logística, pero es muy difícil para las empresas lograr eso cuando tu modelo operativo no es eficiente. Ese es uno de los puntos que más están pidiendo los consumidores. Ahora, claro, por detrás están los descuentos o los cupones, que en este país en particular tenemos un reto muy grande, y por eso es que es bien importante seguir alineándonos como industria, seguir apostándole a los eventos que organiza la Cámara de Comercio Electrónico para que el consumidor perciba que ese es el momento promocional de las compañías. Sí. Porque si seguimos en la lucha del precio, ninguna empresa va a poder ser eficiente. Entonces, y rentable, exacto. Hoy el consumidor lo ve como tiene que haber descuentos, está siempre el descuento. Entonces, hoy no lo ve como un valor, pero sí se enfoca mucho en la entrega rápida. Y hay un factor que tal vez es, creo que yo, el más determinante para que las personas pierdan el miedo a la compra, y es el buen diseño de un modelo de reversiones. Porque logística inversa. Es muy fácil ir hacia adelante, pero hacia atrás nos cuesta muchísimo trabajo. Y es fundamental. Claro, porque exacto. Ahí es donde el consumidor percibe valor y percibe posibilidades de fidelizarse. Exacto. Es decir, si no lo atienden cuando algo no le gustó, pues no le va a servir. No, o sea, si solo estamos en las buenas, no va a ser, digamos, algo que él escoja. Así es, yo creo que esa es la base fundamental para que uno
pueda enamorar al cliente y el cliente se Total. vuelva leal a nosotros, es hacer bien la tarea hacia adelante, pero también hacia atrás. Que no solamente pueda devolverlo a nivel online, sino que también se acerque a una tienda física y sea el mismo negocio, Claro, sea la misma claro, marca. claro, Hemos claro, visto en muchas marcas, pasa en Latinoamérica, pasa en Colombia, que compras a nivel digital y vas y te acercas a una tienda física que la tienes cerquita y te dicen, no, eso es como si fuera otro negocio. Y ahí partes esa omnicanalidad y haces que el consumidor no entienda cuál es la diferencia entre una marca off y una marca on, debería ser la misma, ¿no? Ese es el reto más grande, lograr hacer ese cambio cultural en las empresas, que ahora seguramente vamos a hablar un poco de eso, de cómo entender que el producto que tengo en mi tienda física no importa quién lo venda. Ese es un reto muy importante. De acuerdo. Ahí hablabas un poco, pues mucho acerca del precio. Sabemos que el precio y las dinámicas comerciales que hacemos son, digamos que importantísimo estar presentes, pero se vienen los grandes, digamos que los grandes asiáticos a Latinoamérica, se vienen los grandes asiáticos a Colombia, y empezamos a hablar entonces de los marketplaces, ¿no? Los marketplaces son digamos que son los grandes ganadores a nivel mundial cuando se trata de ventas. Si vemos cuánto pesa Amazon sobre el total de las ventas digitales en Estados Unidos, pesa un 60%, perdón, un 40%. A nivel global, el 60% de las ventas son de marketplaces. Aquí vemos los grandes como Temu, AliExpress, Shein, Amazon, Mercado Libre. ¿Ustedes qué opinan de estos grandes que están llegando a Latinoamérica? El año pasado, digamos que para hablarlo en números, ¿qué pasó con Temu? Temu es un gigante asiático que entró digamos que a romper el mercado en Latinoamérica. Si bien en México y en Colombia vemos que Mercado Libre todavía tiene más monthly active users o usuarios activos mensuales en su aplicación a diciembre, que Temu, ellos están ahí bordeándolo. En México, Mercado Libre tiene 48 millones de usuarios mensuales activos en su aplicación y Temu tiene 36. En Colombia, Mercado Libre tiene 12 millones y Temu 9 millones. Cada vez Temu acercándose a esta tendencia, digamos que acercándose a esta curva, vemos que todos están hablando de este fenómeno, compran por ahí, aumentan la frecuencia, tienen además gamification que hacen que las personas quieran comprar mucho más allá, son baratísimos y ahora que tienen el puerto en Perú, sabemos que pues ya la logística ya no va a ser ese gran diferencial que si pides por Temu te va a llegar en 20 días, un mes, ya sabemos que va a ser como los otros, pues como los comercios locales que te pueden llegar en 2-3 días. ¿Ustedes qué opinan de este fenómeno? Pues me parece afortunado que las cosas empiecen a llegar desde Perú, porque yo creo que el fenómeno ha afectado bastante el comercio colombiano justamente porque llega desde Estados Unidos. Es decir, está, digamos que tomándose ventaja de una interpretación según la cual todo lo que llegue por paquetería, digamos que es por donde llega todo lo que se compra por internet, proveniente de Estados Unidos, entra al país sin pagar arancel, lo cual está bien porque para eso son los TLCs, pero también sin pagar IVA. Entonces eso hace que el comercio colombiano, pero no solamente el comercio colombiano, sino el comercio que le ha apostado a Colombia, es decir, que está acá haciendo inversión, no tenga capacidad de competir, porque nadie tiene capacidad de competir pues, contra un 20%. Entonces yo creo que la preocupación central es esa, la preocupación de la competencia pues no es una preocupación, es algo que tenemos que enfrentar, que es deseable, que genera pues digamos mayores exigencias dentro de los competidores, es decir, mayor competitividad, mayor eficiencia, lo que tenga que darse para poder digamos estar a la altura de lo que espera el consumidor, pero yo creo que la nivelación de cancha sí va a ser fundamental. Pues para darle una sostenibilidad a las iniciativas digitales de Colombia que no han sido menores, es decir, lo que ha hecho el comercio en Colombia para llevar la digitalización a la realidad del consumo de los colombianos, pues es importante, ¿no? Y lo hemos visto en los resultados y no puede sencillamente barrerse pues con una ventaja de esta naturaleza que no tiene ningún racional. Entonces yo creo que si eso que tú estás diciendo pasa, que lo hemos visto pues en noticias y esperamos que se materialice, pues va a ser positivo, porque lo que vamos a hacer es competir no en términos de precio, que es la peor ruta posible, lo que tú mencionas, esta es una industria bien indisciplinada, esta es una industria que realmente no le entrega otro tipo de valor al consumidor y que lo que hace al final es deteriorar con esa conducta la misma industria, porque e-commerce es percibido pues como el sitio de las rebajas, lo cual no le conviene a nadie, ¿sí? Ni a la economía, ni a los vendedores, ni al consumidor.
Entonces yo creo que en esa línea pues vamos a poder competir desde variables como la calidad, la oportunidad, la experiencia, es decir, otro tipo de cosas que realmente hagan el canal competitivo y sostenible, que es un poco el desafío. Otra cosa buena, María Fernanda, es que estos gigantes entraron también digamos, a romper el mercado mucho en los estratos medios. Sí, a mí eso, por ejemplo, me parece positivo. Claro, porque han bajado a la base de la pirámide. Han bajado a la base de la pirámide que hacen que la gente compre. Sí. Y digamos que ya cuando compras y te das cuenta que llega y te va bien, pues ya no necesariamente solo vas a comprar en Temu, sino que también puedes comprar en otros comercios. Te activa, digamos, el hábito. Te activa como un consumidor digital. Sí, y eso, digamos, es positivo, pero repito, digamos, nosotros, digamos, no vemos como una problemática en que lleguen, eso forma parte de las realidades de consumo mundiales y hay que enfrentarlas, pero que lleguen en condiciones de cancha pareja, yo creo que sí es fundamental para cualquier economía. Puede haber un deterioro del canal digital nacional, ni siquiera en el largo plazo, en el corto plazo, que no creo, pues, debamos enfrentar. Realmente. No, es que en el corto plazo la industria de la moda el año pasado estuvieron súper complejas. Golpeada. Claro, estuvo súper golpeada porque tienes estos gigantes que entran a vender con precios muy baratos y pues que al final tiene una variedad gigante de muchos sellers, muchos consumidores se volcaron hacia allá, ¿no? Ahí es importante que el consumidor hable de la experiencia y cuéntanos un poco, José, vos cómo ves ese tema de la experiencia en la omnicanalidad entrando a jugar un papel importante en esta industria. No, esto definitivamente, sumado mucho a lo que dice María Fernanda, es que el consumidor nos va a empezar a exigir unas habilidades totalmente diferentes ahora, ¿sí? O sea, va a ser muy exigente. A mí me pone muy contento eso porque la verdad es que creo que entre más exigente sea el consumidor, pues el retail en general tiene que empujar para adelante. Vuelve más sofisticado también. Tiene que, o sea, no hay otra forma de hacerlo. Tiene otra ruta. Exacto, no hay otro camino. Y a las empresas por delante se les vienen retos muy grandes para poder entender que hay que ser eficientes, que hay que ser rápidos, que hay que tener una mejor experiencia, que hay que tener un mindset corporativo diferente. Yo creo que hoy vos hablabas un poco del tema de los marketplaces y hoy hay un ecosistema de marketplaces en Colombia bastante desarrollado, pero muy primerizo, llamémoslo así. Cuando digo eso es, no sé, de todas las tiendas que dentro de Inditex tenemos, no sé, podemos tener cerca de unos 30, 35 clientes que ya juegan a hacer marketplace y hay más de 150 sellers en esos marketplaces. Pero hoy eso apenas pesa cerca del 18% de las ventas de las tiendas, o sea, no es muy fuerte el peso que tienen ahí. Esto también un poco porque tratan de experimentar con esas nuevas ventanas de venta a ver si de pronto trayendo otras audiencias lo logran, pero por detrás seguimos haciendo muchas cosas manuales. ¿Sí? Si el corporativo colombiano o las empresas colombianas hoy no se ponen en regla y empiezan a trabajar fuertemente en desarrollar mejor su infraestructura tecnológica y su infraestructura de procesos, estos grandutotes se los van a llevar por delante. ¿Sí? Yo creo que en términos de transformación digital con las compañías, hay un tema que todavía yo lo percibo mucho en muchos de los comercios con los que trabajamos y es no son conscientes que el tema tecnológico no solamente le corresponde al canal digital. Sí, no. Sí. Ni es tener un canal digital. No ni se trata solamente. Digital es una cosa en todos los procesos de la empresa. La semana pasada estuve en una conversación en otro país y me preguntaban eso y me decían, ¿por dónde empiezo? Entonces yo le decía, empiece por la gente que más sabe tratar personas, empiece por el equipo de talento humano. Eso hizo un rayo en la cabeza de muchas personas porque ellos no están de frente a la parte comercial, pero les dije, ellos son los que van a hacer que el resto de su compañía entienda cómo tiene que funcionar esto. Y yo creo que ese es uno de los retos más importantes que tenemos este año. Yo creo que Colombia tiene en el 2025 una tarea muy importante y es acelerarse en términos de eficiencia. El año pasado ya lo vimos con muchos clientes nuestros que empezaron a recortar procesos que nos servían, a optimizar su P&L, enfocarse mucho en eso. Pero definitivamente el tema cultural de las compañías necesitan incluirlo dentro de la hoja de trabajo. Claro, ahí cuando hablamos de transformación digital, nosotros hemos trabajado con varias empresas grandes haciéndoles consultorías acerca de cómo realmente empezar una transformación digital. Como dice María Fernanda y José, esto no es solamente el canal digital, no necesariamente no estás transformado digitalmente porque tienes un e-commerce. El tener un e-commerce es tener un canal más de venta. Una transformación digital abarca absolutamente todos los roles y tiene que empezar desde la cabeza.
Uno de los grandes aprendizajes que hemos tenido nosotros trabajando con estas empresas es que vemos que, digamos que los champions de esta transformación digital normalmente son los CTOs y no viene desde el CEO de la empresa, no viene desde la junta directiva. Es importantísimo lograr que desde arriba todos estén alineados, entendiendo el montón de iniciativas que tienen que hacer también internas para lograr una verdadera transformación digital en las empresas. Acá, ¿ustedes cómo ven que esto viene impactando la industria? O sea, nos contabas que tienen que empezar por los procesos, hablemos un poco de inteligencia artificial, que pues sé que es como el tema más sexy de todo el mundo, que si bien seguro acá todos los que estamos hemos usado mínimo ChatGPT para hacer una consulta, para crear algunos mails, etcétera. ¿Cómo ven esto impactando este año en la industria digital en Colombia y en Latinoamérica? Pues yo espero que impacte de manera positiva, es decir, la aproximación que estamos teniendo desde el miedo a la inteligencia artificial a mí me preocupa mucho porque genera retrasos en la digitalización de las empresas, que yo creo debe ser la prioridad de esta industria. Y lo que yo veo desde la Cámara con el equipo es que la inteligencia artificial lo que puede proveer son mecanismos mucho más eficientes y sobre todo mucho más económicos para tener estos procesos de digitalización. Porque cuando tú conversas con una empresa y le dices, no, mire, es que el canal digital no es digitalizarse, le toca digitalizar sus inventarios, le toca digitalizar la gestión de sus proveedores, la forma en la que va a atender a sus consumidores, pues un tejido empresarial como el colombiano, que está compuesto por MIPYMES en un 97%, pues dice, uy, no, más bien despuesito. Está muy difícil. Sí, está muy difícil, está muy caro. Claro, muy caro. Y ahí es cuando entran las herramientas de inteligencia artificial a jugar un rol definitivo en términos de entregar rutas mucho más eficientes para que estas empresas puedan digitalizarse más prontamente. Pero eso no necesariamente se está entendiendo así. Entonces, ha sido muy complejo, digamos, contrarrestar esta inflación regulatoria, ¿no? Que es completamente desde el paradigma de la inteligencia artificial, nos va a quitar los trabajos, nos va a quitar la forma de pensar, nos va a quitar todo, o sea, la autonomía como seres humanos y es mío, evitar una regulación que lo que haga es inhibir el despliegue de ese tipo de herramientas ha sido también un trabajo importante que hemos hecho desde el gremio y que me parece central. Entonces, bueno, un poco esa es como la visión que tenemos nosotros. Yo creo que de cara a lograr un consumidor con una mejor experiencia, un consumidor fidelizado, ¿cierto? Un entendimiento, por ejemplo, de las dinámicas de precios mucho más eficiente. Es decir, desde muchísimas perspectivas, las herramientas de inteligencia artificial nos proveen de mecanismos para hacer el e-commerce una realidad en los intercambios económicos de todos los colombianos y de todas las categorías productivas, ¿no? Que es como lo más importante. Y ahí es, sobre todo, hablabas de experiencias y es personalizar. Hoy en día las empresas tienen que entender que es muy, digamos que a bajo costo puedes conseguir herramientas para lograr personalizar tus experiencias, personalizar las vitrinas que tienes en los e-commerce, llegarle con las comunicaciones directas al consumidor, que sea una hiperpersonalización, digamos, de lo que está buscando para aumentar las frecuencias, aumentar las ventas en los canales. Háblanos un poco, José, de esta personalización con IA, cómo la ven desde VTEX entrando realmente a los negocios. Mira, esto es bien particular porque el consumidor está listo para lo que sea. A él no le da miedo, se anima a usar ChatGPT, se anima a utilizar otro tipo de herramientas de IA en su día a día, lo utiliza para consultar, para programarse, para un montón de cosas, pero una vez esa persona pasa a la puerta de su oficina y se sienta en su escritorio, se bloquea automáticamente. Entra el pánico y un poco lo que decía Fernanda, yo ahorita, la semana pasada había unos números de Forbes que decían que el 77% de las personas en Estados Unidos tienen miedo de perder su trabajo por la IA. Y el 80% de esas personas, además, les da miedo perder sus datos. O sea, que jueguen con sus datos. Qué tan fiable es que tú interactúes con una IA y esa IA no esté programada para robar un poco tu identidad. Claro. Todavía hay muchos miedos y eso está asociado a la misma naturaleza de las personas. Hay un concepto nuevo que se está dando que está buenísimo, que lo puedan investigar para que lo vean, y es la antropología de la IA. Y es por qué a nosotros como seres humanos nos está costando tanto en este tipo de aspectos adoptar esas tecnologías. Y es que es normal, porque es la primera vez que tenemos una tecnología... Porque es una disrupción. Exacto, que nos está hablando a nosotros, parece ser que con conciencia, y eso nos asusta. Claro. Nunca hemos tenido otro ser igual a nosotros que nos ponga
una conversación similar. Y que muchas veces Pero ha pasado sea siempre. mucho más rápido, ¿no? Claro, Siempre exacto. Y es más cuando- eficiente además. Cuando tecnificamos alguna Proceso. ruta de producción, o sea, la máquina La de vapor logística. también le asustó Sí, a la Sí, gente. exacto, Es exacto, decir, exacto. forma De acuerdo. parte del rompimiento del paradigma, pero pues si algo nos han enseñado las revoluciones industriales precedentes es que entre más rápido rompamos la resistencia, Vamos pues más más rápido. desarrollo nos trae. Y más Evidentemente, competitivos somos. exactamente, evidentemente con la contención que tienen que hacerse, que también nos lo han enseñado las diferentes revoluciones industriales respecto de los impactos humanos, ¿sí? Pues sí, pero lo sabemos hacer, o sea, sabemos, esto no nos está llegando como que no tenemos ni idea que hay que contener cosas, De acuerdo. pero lograr el balance prontamente, pues sí nos va a permitir tener un salto cualitativo que no vale la pena retrasar, sobre todo si somos un país donde la ruta de digitalización pues está en ciernes, porque pues decir que es que nosotros ya la pandemia nos digitalizó, pues es una gran mentira. Ojalá. Sí, total. Miren, para las empresas hay 3 caminos importantes que hacer. Número 1, hay que abrirle la puerta a la IA. Eso es una realidad. ¿Sí? 2, hay que enseñarle a la gente cómo usarla. O sea, es responsabilidad es tuya fácil, en tu ¿no? compañía Eso no es fácil. hacer que la gente la use, pero también mostrarle los resultados que tienes. Nosotros lo vemos mucho y ahora que hablas un poco de la personalización, nosotros vemos muchos motores de personalización basados en IA que cuando los activan empiezan a funcionar, pero uno le pregunta a los humanos que están por detrás gestionándolo y qué resultados está dando. Y la respuesta es como, no sé, ahí va. Entonces, ser constantes en funciona o no funciona, porque eso ayuda a romper un montón el miedo. Lograr entender estas IAs, Exacto. cómo están funcionando de acuerdo, o sea, cuando están personalizando vitrinas en los e-commerce, cuando personalizan comunicación, hay que entender muy bien estas herramientas, qué modelos están usando atrás para lograr entender también qué puedes ofrecerle tú como un humano. O sea, son herramientas, nosotros tenemos que abrazar el cambio, es importantísimo que la región, en Latinoamérica, las empresas, los latinos realmente abracemos esto, empecemos a usar mucho más estas herramientas para lograr que tengamos una innovación mayor y que lograr tener, digamos, una región que sea representativa a nivel mundial. Mira, hay un concepto que se llama Human in the Loop y es incluir en el proceso de la IA humanos. El humano, de acuerdo. Porque el humano es el que Es sabe necesario. si está haciendo mucho solo hoy, entonces la gente no va a consumir así. Una IA le va a costar trabajo entender eso. Entonces, incluirlo hace también que la adopción sea muchísimo más fácil. Bueno, muchas gracias, José y María Fernanda, por el espacio. Es un placer haberlos tenido el día de hoy. Como les dije, fue un abrebocas para el reporte de industria de e-commerce que lanzamos hace 10 años, Blackstats, y los invitamos a descargarlo muy prontamente en nuestra página web, en blackseed.com. Gracias. Chao. Hasta luego, luego, gracias. que estén bien.